Está con nosotros el doctor Mario Weinfeld a propósito de un tema que impacta mucho en los ciudadanos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el paro del subte, que ya lleva 6 días. El paro más largo de mucho tiempo a esta parte, un servicio público, ¿no? Totalmente. Mañana va a seguir, o sea que va a acumular por lo menos 7 días, dicen los que saben que es el más largo de que se tenga memoria o el más largo que se haya realizado. Hoy una jueza porteña, o ayer empezó a tomar intervención. Tiene muy restringidas sus facultades la jueza. La jueza lo que hizo fue interpelar al gobierno de la ciudad para que convocara una reunión que participó el sector sindical, el propio gobierno de la ciudad, obviamente, y el sector empresario. De cualquier manera, la jueza no puede imponerle mucho, porque su competencia está restringida. Hizo muy bien, porque era lo poco que se podía hacer, convocar un encuentro. El encuentro no resultó, falló. La jueza no tiene competencia laboral como para imponer una conciliación obligatoria. Yo entiendo que tampoco tiene competencia como para actuar sobre los fondos disponibles. Me parece que ese camino se va cerrando, salvo la instancia de mediación, que está bien. Hoy también apareció un fiscal que dijo que le pidió a la jueza, que pidió que se le impusiera a las partes terminar con el paro. Ahora, o yo entiendo muy mal, o eso no tiene ningún fundamento, porque sin inmiscuirse tan luego en un derecho constitucional como el derecho a huelga, ¿no? Como el de la huelga puede suspenderse en algún caso. La discusión es sobre una paritaria, La ¿no? discusión es una paritaria, o sea, en definitiva... Un aumento de sueldo, ¿no? Los trabajadores están pidiendo aumento de sueldo y mejora las condiciones de trabajo. Así las cosas, el camino en ese terreno parece bastante cerrado y difícil de seguir. Del punto de vista legal, lo hemos hablado más de una vez, porque este conflicto ha tenido distintos episodios o estadios. Hay un acta acuerdo que es clara. Es un acta acuerdo pobre, también lo comenté alguna vez, es un acta pobre en su redacción. Tiene 5 cláusulas, solamente un convenio de tamaña e importancia, 30 renglones. Es muy sencillito, demasiado sencillito, llama la atención. Pero en cualquier caso, el gobierno de la ciudad se compromete. En 2 cláusulas dice, desde la firma del presente y desde ahora, a asumir, es decir, la carga de manejar la administración. Ejerció esa potestad aumentando la tarifa, ¿no? Totalmente. Si vos no podés hacer lo que se llama principio de ejecución en términos legales o jurídicos, si no tenés esa potestad. O sea, ¿cómo vas a fijar la tarifa si no sos el que controla el medio? Imposible. Lo cierto entonces es que el gobierno de la ciudad tiene una posición legal muy floja, pero políticamente viene defendiéndose, viene oponiéndose, viene trabándose y evidentemente el problema, que es un problema entre la empresa y los trabajadores, tiene una evidente proyección política, que es también el conflicto entre la ciudad y el gobierno nacional. Ahí, en esa parte, los dos piensan simétricamente. El gobierno nacional piensa que ¿quién paga los costos políticos? Esta pregunta que se hacen todos. El gobierno nacional piensa que paga más Macri que Cristina Kirchner. En el gobierno de la ciudad piensan al revés. Yo en general digo... Pagan los dos, ¿no? Sí, yo creo, primero, que pagan todos. O sea que yo desconfiaría de la idea de que alguien va a salir indemne de esto. Segunda cuestión, yo desconfiaría de mis propios consultores. O sea, en general, los consultores, aquellos que hacen encuestas, seguramente te van a perfilar la respuesta que más te satisfaga. Difícil que no cause mella en los gobiernos, porque la verdad que el perjuicio o el gravamen para la gente es muy grande. Y yo agregaría algo más. Hablar de costo político en términos de costos electorales o de imagen de los protagonistas es pobre. O sea, se supone que los gobiernos pagan costos políticos si la gente es perjudicada en su cotidianidad o en sus derechos. O sea, en definitiva, decir, a mí me va a afectar en las elecciones al que viene, bien puede que no, falta mucho para las elecciones. ¿Qué piensa Macri? Hasta ahora, con su actitud de no asumir ningún compromiso, de no tomar el subte, que uno podría pensar es un desafío de gestión. Toma el subte, se compromete a avanzar, demuestra, si toma el subte y lo gerencia bien, uno imagina, potencia su figura. Macri no ha hecho ello. Y lo cierto es que hasta ahora no le fue mal, estuvo 4 años, digamos, sin tomar el toro por las astas y ha mantenido su reputación. Yo creo que ahora ha añadido 2 dificultades. Una que ya se ha venido viendo. En esos 4 años se consolidó como jefe de gobierno, pero no proyectó una figura nacional. Claro. Y ahora, aparte, está discutiendo algo que son beneficios para los porteños, plata para los porteños, recursos para los porteños, que es una pésima credencial para salir. Para el interior, ¿no? Para el resto del país, ¿no? Para ir al resto del país. Y a la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Totalmente. Entonces ahí uno piensa que en ese sentido
en ese sentido no lo beneficia, por lo menos, y posiblemente lo perjudica. Lo que uno se pregunta a esta altura del partido es cómo se soluciona este conflicto que está muy, muy trabado. Está trabado, ¿no? Hubo algún atisbo, hubo conversaciones entre Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, y hubo algún atisbo de solución que se conversó informalmente y ante la jueza también, que era desbloquear algunos fondos que están a mitad camino entre Nación y Ciudad en medio de este conflicto, y con esos fondos, digamos, solventar a la empresa patronal y de esa forma salir. Tal vez se pueda hacer. En este momento, cuando uno ve el conflicto, lo ve tan trabado que dice, no va, la verdad, si uno hablara en un café, digo, no veo cómo va a terminar nunca. Va a terminar. Alguna vuelta se va a encontrar. Los metrodelegados hoy dijeron algo sugestivo, por lo menos algunos de ellos. Dijo, estamos dispuestos a discutir más condiciones de trabajo que salario. No sé, me pareció una señal de algo. Las condiciones de trabajo al final son plata también, claro, porque reducción de horario, son horas extra y demás, pero bueno, no es lo mismo que la carga de salario. En definitiva, alguien va a tener que ceder, alguien va a tener que moverse. El Poder Judicial no puede resolver todo, la solución está entre los poderes políticos, la empresa y los trabajadores. Y para redondear y terminar con una sola cosita más, ¿por qué no resuelven la empresa y los trabajadores? Porque la empresa es una empresa subsidiaria, es una empresa prebendaria, no tiene un mango propio. Claro. O sea, esto tiene que ver también con la deficiencia del sistema de subsidio. En definitiva, las empresas que funcionan así no tienen recursos propios, entonces siempre... Cada vez que se plantea una dificultad tiene que aparecer el Estado, y lo que podría ser una paritaria normal se transforma en un dilema político. Muchas gracias, muy claro, a propósito de un tema que impacta en muchos de ustedes.